Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a San Quintín TV, a esta área de entrevistas. Y la idea pues es conocer a personas, temas que están sobre la mesa de manera actual y que de alguna u otra manera pues nos incumbe a todas las personas residentes de San Quintín. Y el día de hoy tenemos a grandes personalidades de integrantes de la Asamblea Estatal de Pueblos Indígenas en Baja California, dos grandes personalidades que ya hemos entrevistado aquí en San Quintín TV. Tenemos a la licenciada Esther Ramírez González, ella es integrante de la Asamblea Estatal. También tenemos a la licenciada Cristina Solano Díaz. Las dos tienen una amplia trayectoria en la defensa de los derechos, el impulso, sobre todo la defensa de los pueblos indígenas originarios, asimismo de las mujeres en el ámbito político, social. Así que es una gran plática que tenemos el día de hoy con nuestras invitadas especiales. Licenciada Esther, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Licenciada Cristina, gracias. Me gusta. Pues nos enteramos de que hoy es sábado, amigos y amigas, el día de mañana domingo hay un foro justamente para tocar temas de cómo se vivieron las elecciones estatales, municipales en Baja California, las elecciones recién pasadas, donde se eligieron a diputados locales y a los integrantes de los diferentes ayuntamientos del estado. Antes de entrar con ese tema, licenciada Cristina, licenciada Esther, hay un tema que tengo, como se dice popularmente, lo tengo en el tintero, y es desde la óptica de ustedes como integrantes, como defensoras, impulsoras, ¿creen que las planillas de los diferentes partidos realmente respetaron este reglamento o esta ley donde se debe incluir a personas pues justamente integrantes o que realmente sean personas originarias de pueblos indígenas? Licenciada Cristina. Pues, muy buena pregunta nos haces. Hay que tener como un antecedente de lo que fue del proceso electoral pasado, del 2021 y de este 2024. En el 2021 comenzamos esta defensa en la formalidad, y en este proceso 2023-2024, tanto en los municipios de aquí de San Quintín, Ensenada y Tijuana, somos los que más activos hemos estado, junto con Mexicali, otra compañera. Sin embargo, en los municipios de San Felipe, que es nuevo municipio, Rosarito y Tecate, que no hay una participación de quienes participen en la defensa de los derechos indígenas y particularmente de los derechos políticos electorales de los indígenas, fueron de los municipios donde mayor usurpación de candidaturas hubo en este proceso electoral. Sí es cierto, los partidos cumplieron, pero cumplieron mal, porque las personas que fueron postuladas pues realmente no tenían un vínculo con los pueblos indígenas. Eso fue el gran problema que identificamos. En el caso de Ensenada, hubo algunas candidaturas que a nuestro percepción y también dialogando con las comunidades no reconocían a esas personas, ¿no? Pero en este caso fue un número menor, a diferencia del proceso pasado. Entonces, lo que identificamos es que de 10 requisitos que puso el Instituto Electoral de Baja California, pedía que cumplieran por lo menos 3. Entonces, ese fue el tema de fondo, de que en los otros municipios donde no hay mucha participación de las comunidades indígenas fue donde mayor usurpación hubo en esta ocasión, y apenas estamos ahorita analizando toda la información para tener un informe más actualizado y a profundidad, porque es muy distinto lo que el Instituto Electoral diga a lo que los pueblos realmente estamos comprendiendo cómo se dio todo este proceso de candidaturas indígenas que lamentablemente pues no cumplían con el vínculo comunitario. Licenciada Esther, y aquí usted que está más en San Quintín, ¿cómo vio el panorama? ¿Sí los partidos, el candidato independiente, sí hubo esa inclusión? Sí, yo creo que aquí como en San Quintín, como lo hemos dicho, pues somos una gran mayoría de población indígena. Entonces casi le llegamos al 40% para ser municipio indígena, pero bueno, eso es lo que dice el INEGI, y lo que todo el mundo sabemos que no son datos que nosotros vemos, sino que puede ser un 70 o 80% de población indígena, y en ese sentido siempre pugnábamos porque
hubiera una representación mayoritaria aquí en San Quintín, si acaso del 50% o más. Entonces es algo que siempre estuvimos ahí pronunciándonos para que así fuera. Entonces, en ese sentido, el instituto, si bien es cierto ya había una reforma electoral y una reforma en la Constitución, aún así esas reformas pues nos quedaron a deber mucho. Entonces sí fue necesario que el instituto, al momento de implementar los lineamientos, además agregó las acciones afirmativas, porque si lo dejaba así como quedó en la reforma electoral, pues hubiera habido menos representación en el caso de San Quintín. Pero sí el hecho de que el instituto puso que dentro de los primeros 3 posiciones de la planilla hubiera una representación indígena, entonces eso pues sí vino a beneficiar aquí a San Quintín. Bueno, lo que yo veo aquí, por ejemplo en la planilla de Morena pues hubo tres fórmulas indígenas, en el Independiente hubo 2, en el Partido Verde hubo, no sé si el compañero que estuvo de candidato en la presidencia participó como cuota indígena, pero bueno, en el caso de él y la primera regiduría pues también eran indígenas. Los otros partidos como el Movimiento Ciudadano, el PES, creo que incluyeron a la fórmula indígena en la sindicatura. Entonces sabemos que son partidos que van naciendo y que a lo mejor no tienen muchas probabilidades de llegar. Hubiera sido interesante que agregaran la fórmula indígena a la primera regiduría para que pudieran llegar, pero bueno, pues igual eso es decisión de los partidos. El PAN sí también puso en la primera regiduría, también creo que todos cumplieron en ese sentido aquí en el municipio de San Quintín. Lo que nosotros miramos fue en el distrito 17, la fórmula a diputación del Partido Verde. Esta persona se declaró como Paipai. Nosotros investigando con las comunidades Paipai, porque también tenemos comunicación con ellos, pues nos dicen que no reconocen a esta persona como tal. Pero los lineamientos están a lo mejor fáciles de cumplir para las personas que tienen un nivel de profesión, que fácilmente pueden cumplir con esos lineamientos que emite el instituto, es lo que nos dimos cuenta. Y bueno, pues igual como dice el mismo instituto, que no tenemos un catálogo de comunidades o de autoridades, entonces eso también se les hace fácil pues juntar a un grupo de personas y pues ya firmarles un acta de asamblea diciendo que son indígenas. Entonces eso es lo que a mí me tocó ver en el caso de aquí del distrito 17. Y bueno, otros distritos en otros distritos sí hubo también mucho tema de usurpación, pero a lo mejor el instituto no lo vio como tal porque sí cumplieron con la documentación que se solicitaba. Pues ahora sí que valiéndose de pues, ¿cómo podríamos decirlo? Unas artimañas legales. Artimañas legales para poder cumplir. Entonces, y bueno, y también lo que vimos por ejemplo, en el caso de Tijuana, nos tocó ver la situación de una compañera indígena que tiene vínculo comunitario, que bueno, como en el caso de la participación política de los pueblos, es muy nuevo la participación en política partidista. Entonces eso también hace que no conozcamos los procedimientos, que no conozcamos los documentos que tenemos que presentar, en qué momento. Y bueno, esta compañera pues no creo que no comprendió la forma en cómo acreditar. Entonces eso hizo que la sustituyera. Entonces pues también fue una violencia que ella vivió por parte del partido, porque eso es parte de la violencia política. El hecho de que te omitan información o que no te lleven una buena asesoría, una buena coordinación de la postulación al que te están invitando. También cuando instalamos el Observatorio de Participación Política, también hubo compañeras que decían que se les había invitado, por ejemplo, en la primera regiduría o segunda, y al final cuando ya llegaban con su documentación, pues resulta que ya está en la quinta o en la sexta, en el caso de los demás municipios. Ahorita que dice esa dificultad, decía Esther, de hecho yo entré varias veces a la plataforma Conocer del instituto, y no sé si ustedes nos pueden ayudar a la audiencia a comprender. Yo no sé mucho de eso,
no sé si es obligatorio o es opcional, pero realmente las personas que estaban dando información era información muy limitada, o incluso como que resaltaban lo más interesante. Y no sé cómo funciona esa plataforma, porque digo, se supone que fue para conocer justamente los perfiles, las personas, sus orígenes, en fin, y yo miré muy limitado. ¿Ustedes creen que existe, o es así la plataforma licenciada Cristina? Pues bueno, el acuerdo del Instituto Electoral de Baja California fue que los partidos ahí registraran la información, ¿no?, de todas las candidaturas. En este caso, para nosotros la prioridad era tener la información de las candidaturas indígenas, justo para que eso sirviera como un canal previo para identificar quiénes eran los postulados en las candidaturas indígenas o afromexicanas, ¿no?, también. Y bueno, de entrada el Instituto Electoral pues como que diciéndose de su acuerdo, ¿no?, de pues sí, yo le instruí a los partidos políticos, pero depende de los partidos políticos que lo suban o no lo suban. Hubo algunos partidos que subieron alguna información, pero fue información muy limitada, como tú dices. Sí. Y bueno, eso fue el primer filtro que identificamos, que no, otra vez estábamos sin acceso a la información pública de cuáles eran las candidaturas indígenas. Y eso implicó una logística que complicó más la defensa de las candidaturas indígenas de nueva cuenta. Falló ese filtro que según era como la gran novedad del Instituto Electoral, ¿no? Sí. Que estuvimos desde diciembre con ellos en una reunión en Ensenada, vinieron a casa en Guindín, estuvieron en Tijuana, o sea, porque estuvimos detrás de ellos de que tenían que hacer pública la información, porque esa fue la gran demanda que tuvimos en 2021 en las primeras postulaciones indígenas. Entonces, lamentablemente los partidos pues no estaban obligados como tal, ¿no? Algunos partidos sí se dieron el tiempo de subir la información, pero fue limitado. Y entonces, ¿cómo íbamos a saber de quiénes eran esas candidaturas indígenas hasta que sale el acuerdo de la aprobación de las candidaturas? Y ojo, ese fue otro gran problema, porque ahora sí que yo no tengo problema en señalar las cosas, no siempre lo dice públicamente, o sea, debajo de la mesa pues se ayudaba a los partidos, porque había una fecha establecida que el 8 de abril había terminado el límite para el registro de las postulaciones, ¿no?, el registro de candidaturas, y el mismo instituto había hecho un calendario y ese calendario no se respetó. Pasaron cerca de 20 días para que el Instituto Electoral publicara el primer acuerdo de la aprobación de las candidaturas indígenas. Luego, todavía ya como en los últimos 10 días del cierre de campaña, publicaron un segundo acuerdo y un tercer acuerdo. Entonces, esas candidaturas, las últimas ya no las pudimos impugnar, las que eran de usurpación o que no cumplían el vínculo comunitario o que no identificábamos quiénes eran esas asambleas comunitarias que según dieron ese vínculo, o esas autoridades comunitarias que jamás hemos visto de su participación, y resulta ser que las cartas fueron emitidas por esas autoridades indígenas, que ese es el tema de fondo. ¿Cuál es la vida comunitaria que tienen estas autoridades comunitarias tradicionales y las asambleas, ¿no? Que fue como, ahora sí que donde el instituto se lavó las manos y los partidos fue la comodidad para ellos. No hay autoridad, celébrate una asamblea, 10 gente y di que eres indígena y vámonos. Entonces son las cosas que vamos a revisar justo ya a partir de estos foros, de estas próximas asambleas estatales que vamos a tener. O sea que detectaron asambleas patito, digamos. Sí, porque no tienen realmente vida comunitaria. Sí, también lo que miré yo en los lineamientos era que, bueno, digo, en el dictamen de la aprobación de las candidaturas indígenas, pues tenían un cuadro donde venían todas las candidaturas que habían sido aprobadas y las que no. Curiosamente solamente aparecían los documentos de actas de asamblea y constancias de los candidatos que no cumplieron con los requisitos. Entonces sí se ponía ahí que la autoridad que dice haberles firmado no los reconoce y por lo tanto no se aprobó en ese caso la candidatura. Pero en el caso de las candidaturas que sí se aprobaron, no venía la documentación anexa. Entonces, o sea, a lo mejor para el instituto sí cumplieron, pero nosotros no tenemos manera de saber de qué manera cumplieron. Entonces tenemos que, pues ahora sí que echarnos un clavado para que el instituto nos dé esa información, y en lo que nos da la información son 5 días para impugnar, entonces es muy corto el tiempo para obtener la información y poder hacer algo. Entonces
como digo, el instituto lo que vemos también es que tiene que tener una visión intercultural, tiene que, pues siempre hemos dicho que necesitamos estar en esos espacios, sobre todo, por ejemplo, si es una comisión de asuntos indígenas, una unidad de asuntos indígenas, pues tiene que estar una persona indígena que conozca del tema, que conozca del tema, que conozca de los sistemas normativos, que conozca de la forma de organización de los pueblos, para que así tenga esa visión de revisar y diga, ok, si es, no es, o si es una forma de organización o no lo es. Entonces eso no tienen esa dimensión para analizar la información. Entonces sí vimos pues que el instituto dice, bueno, pues aquí no estamos para decir si es indígena o no, sí, porque pues sí, igual en la Constitución dice, ¿no?, que cualquier persona que se dice ser indígena, pues por ese solo hecho, pues se le tiene que aceptar, que bueno, pero en el caso de la participación política, lo que hemos dicho, que la autoadscripción calificada es muy importante. Entonces no cualquier persona que se diga ser indígena lo es, entonces tiene que acreditar ese vínculo con la comunidad, y ahí es donde nosotros vimos que como no venía desglosada esa información, no teníamos manera de saber de qué manera acreditar. Bastante complejo. Sí. Pues el día de mañana, como decíamos al inicio, van a tener un foro que será muy muy interesante. Justamente creo que van a abordar estos temas, entre otros. ¿Por qué no nos hace favor de darnos un entremés, una anticipación de lo que va a ser el foro, por favor? Sí, claro, pues agradecer este espacio que nos permiten compartir la información del foro municipal sobre violencia política en razón de género, a partir de las experiencias que vivieron o enfrentaron las mujeres indígenas que participaron como candidatas en este proceso electoral 2024. Y bueno, el día de mañana, domingo 23 de junio, a partir de las 9:30 de la mañana, vamos a recibir a toda la comunidad que desee acudir a este importante foro municipal. Va a ser en el Salón del Center, aquí mismo en el municipio de San Quintín. Y bueno, van a estar compañeras que van a pues compartir sus experiencias, pero también que sirva como una apertura, ahora que va a ser el primer ayuntamiento constitucional de San Quintín, también la diputada de este distrito local 17, pues decir que invitamos a las compañeras que participaron en este municipio, y bueno, las compañeras que confirmaron son las que van a estar el día de mañana. Seguramente más adelante las que no pudieron estar, si es su deseo, nosotras estamos dispuestas a abrir otro foro en el que ellas puedan participar, porque consideramos muy importante la pluralidad de las voces, la pluralidad, ¿no? A nosotras no nos importan los colores, nos importa que los derechos indígenas y los derechos como mujeres indígenas pues sean cada vez más visibles, pero también que podamos ir construyendo una agenda conjunta. De nuestra experiencia desde el pasado proceso, nosotros iniciamos un diálogo con las 2 diputadas indígenas que llegaron. En el camino se fracturó la comunicación por diversos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a impulsar el diálogo y la construcción de una agenda legislativa, ¿no? En el caso con el Congreso, en el caso de los cabildos, hay otro tipo de legislaciones, ¿no? Que es con los cabildos, tiene que ver con el tema del reglamento de pueblos indígenas, tiene que ver con el reglamento de derechos de las mujeres, de los jóvenes. O sea, en cada nivel de gobierno hay diferentes agendas, entonces es importante este tipo de foro. Siempre se ha reclamado el espacio público, ¿no?, para el diálogo, entonces esta es una oportunidad, tanto a las mujeres indígenas y las mujeres de la comunidad en general las invitamos, porque nos necesitamos unas a otras, y entre más seamos, más fortalecemos nuestra participación ciudadana y más fortalecemos la defensa de nuestros derechos como mujeres indígenas. Este foro, aquí hay 2 cuestiones que hemos tocado delicadas. Una es lo que ya hablamos de las personas de pueblos indígenas originarias. Otro tema es el hecho de ser mujer, que es otro tema también que se ha vivido en México. Venimos arrastrando mucho, ya hemos platicado en estos temas, el famoso patriarcado, y pues es una cuestión bastante, pues que duele, ¿no?, a la comunidad. Este foro de violencia política en razón ahora de
género, en este caso violencia política hacia las mujeres. Licenciada Esther, usted ahora el panorama en ese aspecto, ¿cómo lo sintió, cómo lo vivió? Sí, bueno, ayer estaba analizando un poco de información del tema y bueno, y menciona ahí los actores que pudieran incurrir en violencia política y pues mencionaba, por ejemplo, los dirigentes de partidos políticos, los medios de comunicación, incluso los mismos compañeros que participan en la contienda y bueno, no quiero adelantarme mucho, pero sí lo que vimos aquí es que las redes sociales son una forma que me tocó ver aquí en San Quintín, en donde se ejercía mucho la violencia hacia yo creo que hacia todas y todos los candidatos y candidatas. Entonces, pues a lo mejor desde un perfil falso se puede usar, ¿no? para violentar a las personas y no dar la cara. Creo que eso es una forma que a mí me tocó ver aquí. También de personas que se dicen ser de un medio de comunicación, también miren mucha violencia hacia las candidatas y candidatos. Entonces son como cuestiones que creo que tenemos que analizar como a detalle y bueno, pues a lo mejor es el primer lección que se está dando aquí en el Valle de San Quintín. Van a venir muchas otras y yo creo que vamos a ir preparándonos en el camino para obtener las herramientas suficientes para pues no dejar pasar ese tipo de violencias, ¿no? Para denunciarlas y que no se realicen, porque lo que vemos es que en el caso de las mujeres es muy poco tiempo el que ahora exista la paridad y que exista la oportunidad de participar, y en el caso de las mujeres indígenas pues mucho más, que en este proceso electoral es donde vimos más postulaciones de mujeres indígenas. Entonces no quisiéramos que eso o esa violencia que se ejerza limite, ¿no?, la participación de las mujeres, porque pues sí, ¿quién va a querer participar si va a haber exhibida tal vez su vida, va a haber exhibida cualquier información que a lo mejor no es verdad y que está siendo expuesta? Entonces sí, tenemos que ser muy, muy cuidadosas en ese sentido y analizar bien qué implica la violencia política en razón de género, o a lo mejor qué implica la violencia solamente política. Son dos cosas diferentes y pues es parte como de lo que vamos a platicar mañana con las compañeras que confirmamos su participación. Invitamos igual a las que pudimos, algunas confirmaron y no todas confirmaron, pero como bien dice Cristina, pues es un tema que ya tenemos varios años impulsando. La semana pasada estuvimos en Tijuana con compañeras también que participaron. Ahí también participaron 2 compañeras. La próxima semana probablemente vamos a estar en Ensenada. Entonces estamos tratando pues de escuchar a todas las mujeres que han estado participando para conocer sus experiencias, para fortalecernos sobre todo en este tema de la participación política partidista. Sí, en el ámbito de nosotros como medio de comunicación, licenciadas, de hecho hemos hecho algunas mesas y algunos videos editoriales donde hemos pues llamado a la cordura, a la responsabilidad, a los compañeros y compañeras que se dedican a los medios de comunicación. Ya hemos visto justamente, como usted dice, páginas que a veces ni confirman la información y se empieza a divulgar, sí, y a veces es falsa, ni siquiera todavía decimos, bueno, pues es verdadera, pero a veces es falsa y corre como pólvora ese tipo de información. Sí. La información puede ser pues contraproducente, sobre todo cuando, como dice usted, se atenta, ¿no?, con la privacidad. Yo creo que se ha violado la privacidad cuando se dan esos temas. Yo siempre he pensado, cuando he estado en el ámbito de la comunicación, que podemos, como medio de comunicación, señalar, pues pedir la transparencia, pero en el ámbito público, ¿verdad? Para mí es un respeto sagrado, yo lo veo así, ¿no? Nunca, al menos yo, nunca hemos participado en agredir el aspecto privado pues de la persona, aunque sea pública, ¿no? Pero una cosa es lo público, otra cosa es lo privado, y lamentablemente, como dice usted, se vio mucho, ¿no?, en este proceso electoral. ¿Quiénes van a participar, dice Cristina, mañana?
Pues confirmaron la diputada Dunia Montserrat Murillo, la licenciada Edith Bautista, la licenciada Berta, compañera zapoteca, también regidora electa, y aquí la licenciada Esther va a participar también. Circulamos desde nuestra página de asambleas comunitarias en esta convocatoria pública, y bueno, pues son compañeras que reconocemos su participación, su ejercicio de derechos, y bueno, hay compañeras que pues han estado, ¿no?, ya en cargos. Entonces creo que esto es una oportunidad muy valiosa de poder reconocernos entre compañeras y reconocerlas a ellas que van a estar en el actual ayuntamiento, pero también la diputada, ¿no?, que va en un segundo periodo como diputada reelecta. Pues hay un compromiso fuerte, ¿no?, porque nosotras venimos de impulsar las acciones, venimos de impulsar una reforma electoral, que logramos una reforma electoral, que todos los derechos ganados son derechos para todas y todos. Entonces es una gran oportunidad de saludarnos y reencontrarnos y comprometernos con una agenda, ¿no?, el día de mañana. Excelente. Licenciada Cristina, licenciada Esther, pues algo más que deseen agregar como un adelanto de lo que se va a vivir mañana, o algún mensaje que ustedes deseen enviar a la audiencia. Pues invitarlos nuevamente a que participen, a las jóvenes, a los jóvenes que tal vez tienen la oportunidad de ver el video o de escucharnos. Es importante que participemos en este tipo de actividades, porque ahí es donde vamos aprendiendo, vamos adquiriendo las herramientas. Nosotros cuando iniciamos en este tema pues no sabíamos mucho, pero poco a poquito hemos ido tomando experiencia. Nos falta mucho todavía, pero es algo muy bonito. Mientras más conoces, más quieres conocer, y eso es bueno, porque pues tiene uno la oportunidad de apoyar a otras personas, incluso a las personas que a lo mejor no tienen tanto conocimiento y que quieren participar. Entonces pues invitarles a que participen, a que nos escuchen, a que escuchen a las compañeras que van a llegar. Y bueno, pues la actividad empieza a las 9:30, un aproximado de 2 a 3 horas vamos a estar ahí. Sabemos que hay otras actividades culturales. Igual después de la actividad pues nos vamos a las demás actividades. Licenciada Cristina, ¿algo que desea abundar? Ahorita continuación de su programa Sanguindín TV, dato de doña Shandonie Foro, tengo un derecho llegando ya, derecho en la Quindina, tengo un niño yo que soy vindo, nada que es derecho ya, tengo un tío que dato de do, de quitado ya, ni el salón, sente, ni el misa Sanguindín, ni cuenta la maestro. Pues los derechos ganados son derechos para todas y todos, no son para nosotros, son para todos. Y entonces es importante que podamos saludarnos el día de mañana. Los esperamos en el Salón del Cente, en Sanguindín, a partir de las 9:30. Licenciada Cristina Solano Díaz, licenciada Esther Ramírez González, integrantes de la Asamblea Estatal de Pueblos Indígenas en Baja California, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros y nos vemos en otra próxima entrevista.